Buenas tardes, señor alcalde, don Pedro Vinado, señores concejales, corporación municipal, compañeros de la Junta de Hermandades, a todos los medios, a todos los que estáis en streaming, a todos los que estáis en la radio, don Juan Manuel, don Alfonso, buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia. Bueno, pues os hemos citado aquí para presentar un poco lo que van a ser todos los actos el fin de semana del 4 al 5 de noviembre, en las 20 jornadas diocesanas de cofradía y hermandades de la diócesis de Cartagena. Yo, la parte que me compete es sobre todo el día 5, que es el día de las jornadas puras. Y bueno, de momento voy a explicar un poco cómo va a funcionar y después le pasaré la palabra a Pedro para que os explique ya lo que es el congreso y la exposición que se va a hacer. Bueno, pues las jornadas del día 5 recibiremos a todos los municipios de la región de Murcia, a todas las personas que vengan, en la plaza del Ayuntamiento, donde gracias a las asociaciones municipales, a las asociaciones del pueblo, como las amas de casa, a todos los que vengan les daremos un pequeño desayuno, un café de olla, como se suele hablar, con unos pequeños dulces. A partir de ahí nos iremos a la iglesia de San Pablo, donde se nos dará la oración de bienvenida y se firmará en el libro de honor de la Junta de Hermandades y se dará un pequeño obsequio a todas las personas que participen. Posteriormente haremos una procesión donde, las personas que lo son del pueblo lo saben, en las procesiones de Abarán siempre procesiona la imagen del Niño Jesús por el arraigo que tiene con nosotros. En primer lugar, procesionará la imagen del Niño Jesús, procesionará posteriormente el Cristo de la Agonía, o el Cristo del Silencio, de Blanes, acompañado de la banda de tambores y cornetas de San Juan, y posteriormente la Virgen de la Esperanza, acompañada de la banda municipal. Entre estas tres bandas irán todos los municipios que vengan. Los municipios, cuando vengan, se les va a preparar muy bien preparado el sitio de aparcamiento y van a haber voluntarios, muchísimos voluntarios, para acompañarlos en todo momento, para que siempre estén bien ubicados y cualquier problema que tengan, cualquier cosa que puedan tener, sepan dónde dirigirse. La procesión saldrá en torno a las 10 menos cuarto del atrio, o sea, de la iglesia de San Pablo hasta la ermita de los Santos Médicos San Cosme y San Damián, donde se hará la misa que la dará nuestro obispo José Manuel Lorca. Posteriormente, cuando termine la misa, nos iremos a donde celebraciones a Zar Pericón, donde estará la comida de hermandad, que ya se pondrá en los medios de inscripciones. Está invitado todo el mundo que quiera, todo el mundo que quiera puede apuntarse y puede ir a Barán, de fuera de todos los sitios y yo hago un llamamiento masivo a que vengan, sobre todo el día 5, pero luego tenemos unos eventos muy importantes. Aquí, hablando con Pedro, le dijimos que el día 4, porque no hacíamos, en Cuaresma nos hizo una pequeña charla del Sudario Oviedo y la Semana Santa, y le dijimos que como se quedó corta, nos faltó que le hiciéramos otra el día 4, previo al día 5 de las jornadas. Bueno, nos dijo que sí, que le gustaría invitar a miembros del síndone, los cuales, sorprendentemente, tenemos que agradecerle la buena compostura que tiene, el buen hacer, y cuando lo ha llamado Pedro, al final lo que iba a ser una pequeña charla, o queríamos que fuese una charla, se ha convertido en un congreso, creo que ha quedado internacional, gracias a los participantes de los medios, todos miembros del síndone, y creo que para eso le voy a pasar la palabra a Pedro, a don Pedro Bernardo Rocamora, miembro también del equipo de Dices, para que pueda presentarlo mejor que yo y hable de todo eso. Bueno, pues muchas gracias. Creo que estamos ante un acontecimiento difícilmente igualable y que creo que como abaraneros nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener los 3 eventos que tenemos un fin de semana aquí. Al hilo de las jornadas diocesanas, pues como muy bien ha dicho Francisco Javier, se nos
se nos pidió que si podíamos hacer un congreso sobre ampliar un poco la información sobre la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo, así lo hicimos. Yo contacté con Alfonso Sánchez, director del EDICE, del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, y bueno, inmediatamente se puso en contacto con los demás miembros y que aceptaron, y que tendremos la suerte de tener con nosotros a ponentes de calado mundial. Seguramente con nosotros tenemos las dos personas que más saben de la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo del mundo, sin perjuicios de otros miembros de EDICE como Guillermo Era y Felipe Montero, que tendremos la suerte también al último de ellos de tenerlo aquí como asistente. Aún así, las jornadas se van a dividir en 5 conferencias. La primera la dará Andrés Brito, que viene de Tenerife, también miembro de la EDICE, que hablará de la figura de Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico. Quiero resaltar que nuestro equipo de investigación es un equipo de científicos. Aunque están alineadas con las jornadas diocesanas, nosotros hablamos de ciencia y hablamos de 2 objetos arqueológicos, de una figura histórica que es Jesús de Nazaret. Y en ese ámbito nos movemos. Por eso primero Andrés Brito hablará del Jesús de Nazaret histórico. El director del Centro Español de Sindonología, del Centro Español de Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez, hablará del desarrollo histórico de los 2 lienzos y de su concordancia a lo largo de la historia, de cómo han ido sucediendo sus acontecimientos, y contará un poco qué son los 2. Y después Alfonso hablará desde el punto de vista forense, qué heridas, qué torturas, qué se refleja anatómicamente en ambas telas y que son coincidentes. Habrá después una parada para comer, y por la tarde Juan Manuel Miñarro hablará de la correlación entre síndone y sudario desde el punto de vista anatómico, y que ha sido la base de su estudio durante los últimos años, ¿no? De su estudio artístico. Tenemos que tener presente que nos encontramos ante, en mi opinión, el mejor imaginero de España, como mínimo en la actualidad, como mínimo. Y por último, pues a mí me toca cerrar la conferencia hablando de la correlación matemática. Yo, a partir de los trabajos de Juan Manuel, que me ha puesto, como yo digo, la piedrecica en lo alto de la cuesta, solo para empujarla, y con una serie de medidas pues vamos a hablar de esas correlaciones ya desde el punto de vista matemático. Antes de que se apague la videoconferencia, que se me ha encendido la batería baja, entonces quiero que perdone la audiencia y voy a poner el cargador, que lo tengo por ahí en un momento. Sí, siento el inconveniente, pero bueno, no nos va a parar. Y bueno, inmediatamente después, y como Juan Manuel tiene otro compromiso, porque lo ha retrasado para estar con nosotros, me gustaría que, le voy a dar la palabra, pero antes explicar que también tendremos la inauguración a las 8 del museo El Hombre de la Sábana Santa. El Museo del Hombre de la Sábana Santa es el museo más importante de España acerca de precisamente este objeto arqueológico. Sí. Fantástico. Perdón un momento, que estamos solucionando las cuestiones técnicas. Sí, ahí sí. Nada, esto. Vale, fantástico, ya está. Muchas gracias y muchas gracias. De estas ya hemos tenido varias a lo largo de la organización, y más que tendremos, y las superaremos de igual manera, con el trabajo en equipo. Bueno, pues retomo que tendremos la suerte, el honor de que el Museo de la Sábana Santa, el Museo del Hombre de la Sábana Santa, que parte del Museo de la Pasión, que está en Cabra, que se basa en la obra de Juan Manuel, y que tiene para mí, pues la obra más importante de la imaginería actual de sindónica, que es el yaciente, que será el protagonista del centro de esta exposición. Estará en la ermita, que amablemente nos ha cedido la parroquia de San Pablo, donde se vaciará todos los bancos, y durante un mes se podrá ver toda esta exposición.
Insisto, se inaugurará a las 8 del día 4 y durará hasta el día 5 de diciembre. Y tendremos la suerte de que vamos a contar con el alcalde de Cabra, que se va a desplazar hasta aquí, al secretario general de la Fundación, el Lava y Galán, que es la propietaria del museo, y por supuesto de Juan Manuel, que inaugurarán la exposición. Dicho eso, Juan Manuel, agradecido muchísimo que estés aquí con nosotros y nos gustaría, bueno, darte la palabra para que nos cuente un poco acerca del museo y sobre un poco lo que nos va a contar en la jornada, y que nos abra un poco, que nos deje un poco la vista sobre qué vamos a ver en ese museo de tu obra. Bien, buenas tardes, os saludo a todos, encantado, por supuesto que sí. Y evidentemente el planteamiento de la jornada yo creo que está magistralmente diseñado, porque se hace un recorrido lógico y metodológico que nos va a llevar desde la parte histórica de la figura de Jesús de Nazaret, terminando con la matemática, sin algo que mezcla. Bueno, estas cosas vienen bien, porque toda manera de conocer es útil. No se puede presentar una sola manera de conocer si intentamos comprender lo que el mundo nos ofrece en su inmensa diversidad. Todo modo de conocer es útil porque nos podemos ayudar mutuamente. Creo que hacemos en el equipo realmente. Un equipo de investigación multidisciplinar tiene esa posibilidad. Y yo creo que una de las mejores cosas que se puede decir de esta aventura, porque es impresionante la capacidad de cautivarte que tiene el pienso. Además son unos gigantes, porque al momento que entras en ello ya no se puede dejar. Pero claro, aparte de que dejamos mucho tiempo de nuestro tiempo libre, debemos dedicar mucho tiempo y hacer muchas cosas, hay algo que verdaderamente no tiene precio. Lo que no tiene precio son las personas que conocemos, que hemos conocido por esta aventura, y al mismo tiempo hemos aprendido todos de todos y de todo, además. Y eso es fundamental. Bien, el Museo de la Pasión precisamente empieza por gracias a unos científicos de la Universidad de Manchester que hacen una reconstrucción del Jesús histórico, pensando que, bueno, porque hay unos cráneos ahí de una necrópolis de aquí de Jerusalén, siglo I, bueno, pues aquí hay una serie de cráneos de varones de unos de 30 a 40 años, bueno, pues más o menos así tuvo que ser la figura de Jesús de Nazaret. El gran cabreo que a mí me entró cuando yo vi esa especie de figura que sacaron embrutecida de ese rostro, en contra de todo lo que es la iconografía sobre Jesús de Nazaret, que así se mantiene de una manera unitaria desde el siglo V hasta nuestros días. Yo decía, bueno, pero vamos a ver, si aquí el icono más importante sobre la imagen o el posible relato de Jesús de Nazaret es la síndone. Y claro, ¿por qué es la síndone? Porque es el único icono que hay que no es una pintura. El único icono del mundo que no es una pintura, hasta ahora no se ha podido demostrar que sea una pintura. Se habría demostrado en el minuto 1 directamente, porque hay preparación, porque hay pigmento, porque hay aglutinante. No hay absolutamente nada. Cualquier otro icono que estudiemos, el más interesante, el más antiguo, el que esté más avalado por la historia, es una pintura, porque es la única manera de hacer una imagen artificial, es la que conocemos los artistas, es la única manera que hay. Después hay otras maneras de hacer imágenes que sabemos que es la fotografía, etcétera, etcétera, pero que son unas reacciones químicas, que dejan una especie de sales que son sensibles a la luz y que se han determinado tranquilamente. Entonces, a partir de ahí, me metí yo a hacer el retrato. Y a partir del retrato, en una visita que hacía Salvador Guzmán, que fue discípulo mío, y lo sigue siendo, desde hace muchos años, uno de mis primeros alumnos, ahora mismo catedrático de instituto, director del instituto, y llevo muchos años, además, manteniendo el cargo de presidente de la fundación, del patronato de la personalidad de la fundación. Entonces me dijo, bueno, este Cristo no es un Cristo, este nombre es un Cristo, el nombre de la síndrome. Claro, tuve que convencerlo de aumentar. ¿Y esto por qué lo hace? Porque cabrean porque han hecho la BBC y por el programa Hijo de Dios, que es tremendo, vamos, un insulto a la historia y a la iconografía, un insulto a la inteligencia. Efectivamente sí que lo es, porque con cráneo así aleatorio, personas que viven en el mismo tiempo y en el mismo lugar, no se puede reconstruir el retrato de nadie. Porque la antropología física nos dice que solamente se puede ensayar la reconstrucción facial de una persona sobre su propia estructura ósea. No hay otra posibilidad. Entonces, bueno, pues hicimos aquello y entonces Salva me dice, bueno, pues, ¿y por qué no hacemos algo en cámara? No sé cuánto, no sé qué. Digo, bueno, pues no lo sé, ¿tú qué quieres que haga? Tú déjamelo a mí. Enseguida empezó a hacer averiguaciones, yo seguí trabajando en el retrato, después hice el rostro torturado
Y en el año 2002 hicimos en Cabra, ya él puso en contacto con el Centro Español de Sindonología, con Jorge Manuel, que lo atendió magníficamente. A partir de ahí Jorge nos dio material de póster, de paneles, que son unos 60 paneles más lo que hicimos nosotros. Hicimos en el 2002 la primera exposición, que claro, no le podíamos llamar de otra manera, El hombre de la hacienda. Esa exposición, que fue itinerante desde su inicio, fue la semilla de lo que en el año 2008 inauguramos como Museo de la Pasión. A la entrada de ese Museo de la Pasión hay un cartelito que pone: van ustedes a visitar la primera Semana Santa de la historia. Porque eso es lo que se pretende de alguna manera. ¿Desde qué enfoque? Desde el enfoque, lógicamente, histórico, arqueológico, artístico, iconográfico, forense, desde ese punto de vista. El que está allí pretende, de alguna manera, sí pretende ver a Jesús de Nazaret, dependiendo de su fe o de su creencia o de lo que quiera que sea, puede que lo vea. Si simplemente lo que pretende ver es el retrato de una persona que sufrió una pasión parecida a la de Jesús de Nazaret, pues también es lo que va a ver. De alguna manera, eso es lo que nosotros siempre intentamos hacer. Esto, como bien ha dicho Pedro, no tiene nada que ver, de hecho, con la fe. Aunque evidentemente es muy importante que una fe no sea ciega. La fe ciega no existe, porque Dios nos creó racionales. Y la racionalidad nos dice que para nosotros poner nuestra confianza en algo o en alguien, tiene que ser una persona digna de crédito la que depositemos nuestra confianza. Porque en la vida no se puede ser inconsciente, no se puede hacer una cosa inconsciente, no se puede confiar de una manera inconsciente en las cosas. Pero claro, evidentemente es muy difícil desligar el contenido de las exposiciones que hacemos, el contenido de nuestra charla, del tema religioso y del tema cristiano. Ya claro, nos dicen sinonólogos, nos dicen aleluyos, porque de alguna manera pues piensan que claro, que estamos ahí porque creemos y porque encima queremos convencer a los que no creen de que eso, aunque sea falso, no, va a ser auténtico y te voy a convencer como sea. Como sea, tiene que meter tú en la cabeza para convencer. Nosotros podemos contarle a la gente lo que a nosotros nos convence para seguir estudiando estas cosas de las cuales aún no sabemos lo que son. Como completamente sí sabemos lo que es el sudario Oviedo. El sudario Oviedo, como yo digo, es pequeñito, finito, pero ilimitado en muchos temas. Le pasa como al universo, el finito pero ilimitado. La síntone, que es más grande, es mucho peor aún, pero mucho peor aún, porque tiene algo que es prácticamente difícil de estudiar, porque no es materia. La imagen no se sustancia como materia, no se sustancia como algo que se pueda poner el microscopio, sacar una muestra y decir, señores, aquí hemos encontrado este tipo de pigmento, este tipo de aglutinante, este tipo de... Es algo que es imposible de hacer con procedimientos artísticos, sea el que sea. Y no puede haber ningún procedimiento artístico medieval desconocido, porque eso sería una barbaridad decirlo hoy. No podría funcionar ningún museo con sus talleres de restauración de categoría, como lo puede tener el Museo del Prado, el Museo del Louvre o el Museo Británico, si viniera una pintura de la Edad Media que no supiéramos cómo está hecha. Imposible. Eso sería como no poder explicar un mineral de calcita. Eso sería como no poder explicar de qué está compuesta la sangre humana. Imposible. Hoy día para la ciencia apenas hay resquicio, y sobre todo cuando las cosas materiales lo son y se pueden estudiar físicamente. Entonces, esa es la base del Museo de la Pasión. Eso es lo que llevamos haciendo desde hace años, haciendo una didáctica sobre los temas. Queremos que haya seriedad en el asunto. Queremos que de esto, cuando se hable, se diga lo que se puede decir. Decir las cosas que tenemos, como tenemos una serie de temas que son la Sábana Santa, en el sudario Oviedo, son evidencias. Esto es esto y esto. Vamos bien, eso se puede decir. Hay otras cosas que se pueden deducir, pero lo que no se puede hablar es de aquellas cosas que ya entran en el terreno de la elucubración, entra ya en el terreno quizás de lo paranormal, del misterio insondable que muchas veces viene a explicar las cosas. No, es que esto es una imagen que bueno, que cuando se produjo hay una radiación misteriosa. ¿Cómo que radiación misteriosa? Las radiaciones son lo que son y las conocemos, corpusculares, electromagnéticas y punto. Eso es lo que hay. Que hay por ahí una radiación desconocida, como se dice que hay universos paralelos, como se dicen que, bueno, pues todo eso no se puede comprobar. Entonces, eso es lo que nosotros, o yo por lo menos siempre hemos pretendido en el museo, contar lo que se puede contar. Por eso eliminamos mucha información. Información que alguna vez se venía de que, bueno, cuando se produce la imagen, el cuerpo estaba gritando, que es fruto de una radiación, todo eso está eliminado en el contenido.
porque de eso se ha hablado mucho y se ha dicho mucho y se ha escrito incluso, eso está escrito, y algunas veces por sindonólogos, por gente que se presenta como conocedores de la síndrome, que muchas veces se presentan como investigadores y no lo son. Son creadores de obras, son gente que escriben, son divulgadores en todo caso. Nosotros, de hecho, como equipo de investigación, yo creo que todavía Alfonso va a ser el primero que se va a poder presentar como investigador de la síndrome, porque probablemente sea el siguiente forense que va a poner el microscopio encima de la sala. Estás en primera línea, Alfonso, y tú lo sabes. Ahora, sí nos podemos presentar los miembros del EDICE como investigadores del sudario. ¿Por qué? Porque los hemos tenido delante, porque hemos puesto el microscopio encima, porque estamos trabajando sobre los métodos, aunque tristemente ahora trabajamos sobre facsímiles, claro, que eso es un problema, porque si a mí me trajeran un cuadro para investigar su composición en cuanto a cromatografía de gases para ver de qué está compuesta la pintura, el tipo de tejido y tal, y me lo dejan X tiempo, le hago un montón de fotografías con las técnicas de ese momento, y ahora de pronto ya dejo de verlo en 10 años y dejo de poder tomar muestras en 10 años, pues resulta que yo, como sigo investigando con facsímiles de eso, mire usted, yo me trae a mí el mejor facsímil que hay en un cuadro de Velázquez y yo no puedo ni abrir la boca sobre eso. Poder hablar de lo que hay, del dibujo, de la composición, de la virguería de pintura, de cómo el tío ha sido capaz de, a través de claroscuro, de hacernos ver que una cosa tiene 3 dimensiones cuando no las tiene, cuando está en el plano, pero que engaña nuestro sentido, y vemos la profundidad, y vemos el aire, y vemos la atmósfera. De todo eso podríamos hablar en un facsímil, pero de cómo es la fibra que compone ese tejido, de cómo es la trámite de los timbres, de qué contaminación tiene, etcétera, 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 de eso no podríamos ni abrir la boca. Y eso prácticamente pasa con la síndrome de una manera mucho más grave, pues el sudario de Oviedo, por lo menos la última vez que se puso el microscopio encima, allí en noviembre, porque fue el que estuvo allí el 3 de junio del año pasado y sí que puso allí, hizo sus controles para el tema del biodeterioro, pues sí, pero ya está, se acabó, no hemos podido hacer más analíticas, ni de hecho se han repetido fotografías de ultravioleta, ni se han repetido fotografías de ultramitida, ni hemos hecho espectrografía, bueno, espectrografía sí se ha hecho algo, porque sí lo hizo, creo que fue de la Universidad de Oviedo. Pero bueno, por ejemplo, hay una fotografía que es la espectral o la multiespectral, que esa no se ha hecho ni en la síndrome ni en el sudario. Pero es que la síndrome la cosa es más grave, porque es del año 78. Año 2002, restauración, se toman una serie de muestras, hay un montón de botecitos, la cadena de custodia está rota, no se puede hacer absolutamente nada, hay mucha gente que tiene hilo que lo va dando por ahí, como Ray, que tenía 32 hilos de la síndrome, más Ray Rogers, que también tenía hilos. Había un montón de gente que tiene hilo de la síndrome. Hasta César Marta tenía unos hilos que se lo dio a Jorge Manuel en el Centro Español de Sindonología. Mira, estos hilos son de la síndrome. Bueno, vamos a ver. Porque tú lo dices, ¿o qué? Con eso podemos hacer algo, pero no podemos hacer nada. Es decir, y además estamos súper retrasados en todos esos aspectos. De la Sábana Santa, casi hoy día, con el nivel de conocimientos que tenemos, y hablando del pasado, porque hace casi 40 años ya, yo creo que lo hemos rebasado, ¿no? Con los instrumentos que había en aquella época, con fotografía química, analógica, con un laboratorio de revelados que estaba en un cuarto de baño del palacio, como un palacio que fuera de los Saboya, no era ni más ni menos que un cuarto de baño, con lo cual imágenes parásitas, artefactos y todo podían estar ahí. O sea, de esas fotografías casi ni se puede hoy día abrir la boca. Casi ni se puede abrir la boca. Y nosotros, hasta hace muy poco tiempo, como investigadores de facsímiles, no hemos visto la otra cara de la síndrome. Es decir, que una tela que tiene cerca de 5 metros, 4,47 por 1,13, toda una cara ha estado completamente escondida. Pero es que estuvo escondida desde el año 1534 hasta el año 2002. Es como si la cara oculta de la luna no lo hubiéramos visto aún. En el año 2002 se le quitó, se hizo una serie de pruebas, fotografías, escáner, no sé qué. En el 2008 hubo otra cosa que no sé si lo volvieron a quitar, no creo que le quitaran lo que han cosido ahora, porque en el 2002 le quitan las arrugas, le quitan los remiendos y le cosen otro forro. 35 días trabajando en la síndrome, el tiempo que quizás el periodo más largo que la sábana estaba en manos de un equipo de restauradores, encabezado por Luis Lemberg, una persona de gran excelencia en el mundo de los tejidos antiguos, de todos los museos de Europa, etc. Pero que se acabó. Entonces, claro, ahora hemos podido ver la otra cara de la síndrome. Yo llevo poniendo parche en lo que estoy haciendo sobre el sudario de Oviedo desde que empecé.
con lo chiquitito que es, con lo pequeño que parece y con lo grande que es, pero la mitad de las veces estamos poniendo parches porque no tenemos material de primera mano. Hay como una discontinuidad en el progreso y después hay otra cosa que es muy grave, y eso Alfonso lo sabe perfectamente. Hemos descubierto en el Ciudad de Oviedo la posibilidad de que, evidentemente, ahí no solamente se hiciera el problema, pero la mesada que existe, la síndrome, indiscutible, porque está en el costado. En el Ciudad de Oviedo, que sepamos, nunca podíamos pensar que hubiera un costado para ver si tendríamos en algún lugar de las manchas de sangre que es abundantísima en el sudario. Ahí de pronto había una mancha en una esquinita que se llama la mancha de la esquina, porque mira que original, o la mancha de Richie, porque ahí Richie se encargó de cortar un buen trozo porque tiene una mancha importante de sangre, que es la única que Alfonso determinó que no era para nada parecida a todas las demás. Esta sangre es cadavérica. Aquí además él encuentra, porque con el microscopio, si tuviéramos un facsímil, ni pío, y si hubiéramos tenido un escáner con muy alta resolución que tuviera, morfológicamente podemos ver, él lo ve, porque él sabe morfológicamente cuando una mancha es de sangre vital o es de sangre cadavérica, lo sabe perfectamente, porque es forense. Los demás no lo sabemos. Podemos ver una mancha que nos parece de sangre, le dimos una mancha de cera, porque los aceites con el tiempo también oxidan. En la síndrome hay muchas manchas que son de aceite, de cera, y parecen sangre cuando la ves en foto, pero cuando ya lo ves de otra manera ves que no. Entonces, claro, el problema es eso, que no, esa discontinuidad. Y después, claro, vemos esto en el sudario y decimos, ahora vamos a la síndrome a buscarlo. No podemos ir. Es decir, que no podemos, cuando ya empezamos a reunir datos, hay que contrastarlo para esa correlación y no lo podemos contrastar. A nivel analítico, no lo podemos hacer. A nivel morfológico, gráfico, con fotografías buenas o no, sí que podemos hacer cosas. Y si no, yo no habría avanzado nada en el tema de la correlación. Y si no, no habríamos avanzado nada en saber ver en el sudario lo que no hay. ¿Qué es lo que no hay en el sudario? Una imagen. No la hay. ¿Qué es lo que hay? Muchísimas manchas que así a vuela pluma y a simple vista nadie entiende. Y que el sudario se ponía durante muchísimos años en posición vertical, se ponía por la parte que se veía más limpio, porque parecía que era la mejor y era la peor. No se ponía en posición horizontal, en definitiva. Eso es una gran dificultad. Y nosotros, gracias a la síndrome, hemos sabido de alguna manera poder reconstruir un rostro en el sudario. Un rostro que además no tiene por qué estar en el sudario, claro que no. En el sudario lo que están son las marcas que ha dejado un rostro manchado de sangre, por una morfología determinada, por decir cómo ha circulado la sangre en aquello. Un rostro humano no es desarrollable, evidentemente. Bueno, pues ahí estamos. Nosotros estamos en una especie de aventura inmensa que Pedro la ha podido vivir en primera línea, como yo digo, en estos meses que hemos estado batallando con el tema de esos puntos que nos parecían que coinciden, que no coinciden. Hemos tenido que hacer una selección potente de todo eso. Y bueno, y muchas veces quejándonos porque bueno, yo tengo aquí una cuadrícula del sudario. Ah, qué bien, mira, la cuadrícula de la cara RI, de la cara, vale, muy bien, reverso, cuadrícula de reverso, cuadrícula de anverso. Las comparamos y no coinciden las cuadrículas. No tiene igual el tema. Entonces, ¿para qué sirve la cuadrícula? Para estudiar aislada la superficie, pero si las dos superficies de una tela no se pueden separar. Cuando yo doy la vuelta a un pañuelo, donde tenga yo puesto el dedo, le daré la vuelta y voy a encontrar el dedo, pulsando la parte de la superficie que lo toca, ¿no? No va a estar en otro sitio, es imposible. Una cuadrícula es la que nos sitúa en el espacio las cosas, en el espacio aunque sea en el espacio del plano, pero de una manera absolutamente correcta, porque nos pasamos en tres puntos, pues son son ejes cartesianos, ¿no? Entonces localizamos aquello y de manera impepinable, ¿no? Bueno, empezamos a ver este tipo de dificultades y bueno, con la síndrome pasa igual. Me preguntaban muchas veces, ¿está a la misma escala? Es que la escala teníamos que medir el epsilon de la frente de la síndrome, pensando que partíamos de una fotografía escala 1:1. Yo empecé con una sábana más pequeña, porque fue facsímiles anteriores al 2002. Cuando llegaron los facsímiles posteriores al 2002, ya tomé algunas medidas y no eran las mismas. Y de Ciudad de Oviedo he tenido varios facsímiles y cuando los he medido, no miden igual, según la foto, según la distorsión del objetivo, no miden igual. Entonces, ¿qué pasa? Por eso le dije yo a Felipe en el año 2006, Felipe, sácame un carco, sácame un carco. Aunque te lleves aquí el rato, que como ese hombre tiene una paciencia infinita, es muy buena gente, y me hizo un calco magnífico, y gracias a ese calco pude yo corregir los facsímiles. Y me di cuenta de que había en algunos casos unas desviaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos trabajando bien, creo que sí, metodológicamente bien, pero estamos trabajando sobre un terreno que se nos
mueve muchas veces de los pies. Pisamos un terreno que se resbala algunas veces. Entonces, cuando se han hecho los cálculos, Pedro, te digo, y te lo digo públicamente aquí, ha hecho un trabajo maravilloso, absolutamente maravilloso, porque incluso con los pies resbalándonos en terreno que no es estable, los datos que han dado la matemática son verdaderamente increíbles. Hay desviaciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a haber desviaciones? Cuando tengamos un material fotográfico basado en las modernas técnicas de fotografía, cuando tengamos algo de lo cual podamos decir con garantía, esto que tengo yo aquí es exactamente igual a si tuviera el original. Lo quiero desde el punto de vista geométrico igual. Me da igual no poder poner el microscopio y ver coágulo de fibrina, porque eso lo hará Alfonso allí en Oviedo. Porque si tenemos que seguir conservando el sudario, habrá que seguir avanzando según las metodologías analíticas y científicas de exploración van avanzando. Por eso es la síndrome que hacemos la fotografía, porque no se puede dividir todavía. Ya de la fotografía analógica pasamos, llegamos a la digital, pero que la digital sigue avanzando. Entonces hay técnicas fotográficas hoy día que nos pueden permitir ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Hacer nueva fluorescencia ultravioleta porque han cambiado la metodología, han cambiado la fuente, son más precisas, tienen más capacidad. Todo eso ha variado mucho y de la digitalización, eso es fundamental. Un escaneado en 3D del sudario nos puede dar el relieve exacto que tiene esa tela y podemos ver las arrugas que existen que no podemos planchar. Cuando tomamos medidas no tenemos más remedio que asumir en esa medida lineal sobre el plano lo que las arrugas pueden aumentar la distancia. Y si quitamos las arrugas, las medidas que vamos a tener ya no son las mismas. Entonces esa tela, ¿qué pasa? Cuando se la pusieron en la cabeza, ese cadáver estaba planchada, recién salida, probablemente del armario o de un cajón. No. Sería ya una tela con arrugas. En el lino, ya sabéis lo que pasa. Más arrugas que se formaron cuando se lo pusieron. La síndrome es lo mismo, porque es lino también. Pero claro, la síndrome se plegó menos sobre la cabeza. La síndrome se cubrió de una manera la cabeza que no intentaron envolverla. Pero claro, el sudario sí lo intentaron hacer. Y el otro día ponía Guillermo un ejemplo muy sencillo. Coger una pelota, coger una tela, intentar cubrirla. Ahora, si tenemos un cilindro, con la tela hacemos así, le damos la vuelta, perfecto. Lo abrimos, perfecto. Pero como si una pelota, cuando tú lo vas cubriendo, no tienes más remedio que plegar la tela, porque si no, la pelota no la cubres. ¿Eso qué quiere decir? Arrugas por todas partes. Por eso nosotros utilizamos la nuca, porque ahí es donde menos arrugas puede haber, y utilizamos la frente, porque ahí es donde menos arrugas puede haber. Y de hecho, ese rostro que nosotros reconstruimos en el sudario aparece bien gracias a eso. Gracias a eso. Y la nuca también puede aparecer bien gracias a lo mismo, por la convexidad que tienen esas estructuras y tener una estructura rígida debajo, porque quieras que no, el pelo, por mucho que haya en la nuca, si tú presionas ahí, llegas al contacto de lo que es la superficie del cráneo. Pero en la frente no hay pelo, entonces ahí mejor todavía, ¿no? En fin, nos queda un mundo. Vamos a intentar contar, porque de ahí eso, vamos a hablar de eso allí todos los días que dure el tema, desde los diferentes puntos de vista. Claro, evidentemente yo creo que la parte gorda del asunto va a ser la que se va a desarrollar pues a partir de Alfonso. Esa es la parte fuerte, creo yo, la parte fuerte, ¿no? Y claro, la parte histórica es muy importante. Por ejemplo, el sudario de Oviedo no se puede hablar de él desde el punto de vista forense ni desde el punto de vista de la correlación si no sabemos de dónde viene, cuál es su historia, qué relación puede tener eso con los lienzos sepulcrales de Jesús de Nazaret. ¿Qué sabemos de los lienzos sepulcrales de Jesús de Nazaret? Ahí tenemos que basarnos en lo que Ricci se dio cuenta, de que a ver si lo que había en Oviedo tenía que ver con el Sou d'Arión que mencionaba Juan en el capítulo 27. Y fue el que puso de pie todo el asunto, el que le dio el giro copernicano al tema, y a partir del año 89 pues, se forma el equipo de investigación EDICE, gracias a que Guillermo, de una manera casual, cuando cuentas esa historia te das cuenta que todo lo que aquí ha pasado ha sido por casualidades, o sea que estamos aquí por casualidades. Guillermo, ¿qué tenía que ver un ingeniero de hidroeléctrica? ¿Qué tenía que ver con una tela arrugada que había en la Catedral de Oviedo? ¿Qué tenía que ver? Nada. Pero lo mismo le pasaba a Delfín, lo mismo le pasaba a tanto como estamos aquí, ¿no? Que
que todos hemos estado con nuestras competencias o las empresas privadas, o estamos en la docencia universitaria o en la docencia de enseñanzas medias, lo que quiera que sea, pero que nuestra actividad profesional nos lleve por un camino que no tiene nada que ver para que de pronto terminemos haciendo estas cosas. Y además nada peor que terminar con una reliquia, porque una reliquia es complicadísimo, por el prestigio que te quita, eso es lo primero, te lo quita. Juan Manuel, te tienes que ir. No es que, Sí. no es que te eche yo. Que ya estaría... No, claro que sí, pero que bueno que te lo decía, porque no, claro. Si te parece, Alfonso, te pasamos la palabra y bueno, que nos cuente un poco tu perspectiva sobre estas jornadas que tenemos en Abarán. Yo por completar un poco lo que ha dicho Juan Manuel, que ya tengo yo valor de completar lo que dice él, nosotros vamos a dar unos resultados muy novedosos, creemos que parciales y todavía provisionales, pero que nos ponen un camino muy esperanzador. Creo que es la primera vez que vamos a cuantificar lo cualitativo que ya estaba bastante asentado. Entonces, gracias a su posicionamiento, al conocimiento anatómico, a la confirmación de Alfonso de una serie de puntos que en dos telas que han estado separadas durante toda la historia coinciden anatómicamente en dos zonas distintas, creo que los resultados, como dice Juan Manuel, han sido y están siendo bastante esperanzadores. Así que, Alfonso, te doy la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias. Me habéis dado, como suele decir, abuelo. Me habéis dado la introducción, así que directamente sí que voy a redondear un poquito lo primero que has comentado de la universidad esta británica, que luego la de tanta publicidad le dio. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, vamos a suponer que no tuviéramos ninguna representación histórica del descubridor del submarino, de Isaac Peral, y que, bueno, queremos saber qué aspecto tenía. Así que resulta que un grupo de supuestos antropólogos, científicos, no se ocurre otra cosa que ir al cementerio de Cartagena y exhumar los cráneos aleatoriamente, el número que queramos, 10, 1000, los que queramos, de varones que fallecieron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y toman sus medidas craniométricas y antropométricas, hacen una base de datos, todo lo trabajan desde el punto de vista estadístico y matemático, y luego les sale un rostro. Y luego, encima de todo, el color de la piel se lo dan por iluminación divina, porque ya me dirás tú cómo vas a averiguar el color de la piel de una persona a través de los restos óseos. Es decir, vale. Evidentemente, no tiene por qué parecerse, sino lo normal es que no se parezca absolutamente en nada. Y vender eso como que con toda certeza el rostro de esta persona era me parece para un científico aberrante. Y me parece un insulto para el intelecto del resto de las personas, sean científicas o no, porque por poco inteligentes que sean, llegarán a la misma conclusión que yo. Y usted, no, imposible, usted me está engañando. Y encima, como tú decías, el rostro que sacan, yo lo siento, pero voy a ser un poco carnicero, voy a hacer sangre. El rostro que sacan era el de un camellero bereber, y encima de color negro. Lo siento, puede ser muy tópico, que todas las personas de la etnia hebrea tienen la nariz aguileña y el tono de la piel tostado y todas estas cosas, pero no todos, y no tenían por qué ser así necesariamente. Y de hecho es lo más alejado que podemos tener de verdad del rostro que tú tantas veces has representado en tus obras. Y yo, la verdad es que al principio, cuando empecé a trabajar en el ICE y cuando empecé a moverme en estas vidas, siempre me quejaba como forense de que no tenía un cadáver sobre el que hacer una autopsia, sobre el que hacer observaciones directas. Y luego me di cuenta de que sí lo tenía. Me lo diste tú, Juan Manuel. Me diste un yacente para empezar. Por si no tenía bastante, me diste un crucificado para continuar. Luego me diste un flagelado vivo para continuar. Luego me diste el Cristo de Getsemaní con su hematoidrosis, con el sudor de sangre. Y además nos ha dado el hermosísimo busto con la reconstrucción antes de someterse a cualquier tipo de tortura y antes de pasar por toda esta experiencia. Así que yo moralmente no puedo
decir que no tengo cadáver, porque lo tengo el cadáver y lo tengo vivo para poder hacer observaciones. Así que, bueno, tengo una deuda de gratitud contigo impagable. Y vamos a contar, por supuesto, qué es lo que voy a decir de una forma muy resumida. Me voy a limitar exclusivamente a la concordancia que hay, no anatómica, que eso lo vas a hacer mucho mejor que yo, sino la concordancia desde el punto de vista de las lesiones, de la patología. Las lesiones sangrantes, que son las más evidentes porque reflejan una mancha de sangre y además es fácil correlacionar el síndrome insulario, y además eso es de lo que estáis trabajando. Yo estoy apoyando en la medida de lo posible, pero el peso del trabajo lo estáis llevando vosotros dos. Y voy a hablar también de otras lesiones que no han dejado tanta huella, lesiones contusas que no han dejado manchas de sangre porque no han sangrado en ningún momento, pero que ahí están, se pueden ver perfectamente en el rostro de la imagen sindrómica y tomando mediciones se pueden intuir que también están en el sudario abierto. Estamos hablando del hombro derecho tremendamente inflamado, del ojo derecho prácticamente cerrado como consecuencia de los golpes y del hematoma palpebral superior y inferior. Estamos hablando del mentón inflamado, de una serie de lesiones que ahí están y que concuerdan perfectamente en un lugar y en otro. Y bueno, y no solo eso, sino de no solo lo que está, sino lo que no está. Los mechones de pelo que fueron arrancados tanto en el bigote como en la barba y que están presentes tanto en la síndrome como en el sudario exactamente en la misma posición anatómica, con lo cual la concordancia puede superar cualquier expectativa. Y ahora, cuando ya de forma intuitiva nosotros estábamos totalmente convencidos de que construyeron el cadáver de la misma persona, pues nos llega Pedro y nos da los datos no crudos, como los teníamos nosotros, sino elaborados desde el punto de vista matemático. Yo estoy convencido de que son absolutamente irrefutables y además las matemáticas es el lenguaje universal, el lenguaje con el que nos habla la ciencia, el lenguaje con el que nos habla el universo. Así que era el paso siguiente, el paso evolutivo lógico que cabía esperar de Ulises y por fin lo hemos dado. Estábamos esperando a la persona adecuada desde hace muchísimo tiempo y esa persona pues no aparecía por muchos motivos. Probablemente porque no era el momento. Nunca hasta ahora hemos tenido tal cantidad de datos para poder trabajar con ellos. Se podía haber empezado antes, por supuesto, y probablemente se podría haber llegado a las mismas conclusiones con prácticamente el mismo resultado matemático y estadístico. Pero ahora la cantidad de datos que tenemos es abrumadora. Y además, pues, debo darle las gracias a Pedro porque yo cada vez que entrevisto a un candidato a ser miembro del INSEE le digo siempre más o menos lo mismo. Mira, trabajando con nosotros vas a perder tu dinero porque aquí no hay sponsor, no hay financiación externa, todo se paga con el dinero de los que trabajan y con la pensión de los que ya no trabajan. Vas a perder tu prestigio profesional porque en cuanto empieces a hablar de cosas de curas, tu prestigio profesional se va a ir por el sumidero. Vas a perder a tu familia porque no te van a perdonar todo el tiempo que te está robando para dedicarse a esto. O son cosas de curas, o cosas de locos, o de iluminados. Y bueno, y vas a perder una parte importante de tu vida, de tu tiempo. Así que si estás dispuesto a perder tu dinero, tu prestigio profesional, tu familia y parte de tu vida, que eso es recuperable absolutamente, adelante, aquí estamos. Pero paso previo a todo eso, me tiene que haber convencido de la excelencia científica de esa persona. Bueno, pues Pedro pasó todos los filtros, yo le puse todos los problemas, todos los obstáculos del mundo, resistió estoicamente todos mis ataques durante 3 meses, seguro que lo recordará con horror, pero ahí está, pasó todos los filtros y desde luego estamos muy satisfechos con el trabajo que está haciendo y era muy necesario. La verdad es que desde que yo empecé a liderar este equipo, andaba buscando un matemático que nos hiciera todo ese trabajo y está. Así que Pedro, muchísimas gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias. Y aún nos queda muchísimo por investigar. Los que nos miran desde fuera pueden creer que o hemos terminado o estamos terminando prácticamente, a pesar de lo que tú has dicho, Juan Manuel, que vale,
sí, os estáis moviendo en aguas tormentosas, en arenas movedizas, pero ya que todo lo que se podía decir ya lo habéis dicho, no se puede ir más allá. Y sí se puede ir más allá, muchísimo. Y voy a poner un ejemplo. Yo llevo 5 años investigando con un trocito, una muestra original del sudario de Oviedo, que es un poco más pequeña que el botón de una camisa. Eso es menos de 1 centímetro cuadrado, pero bastante menos de 1 centímetro cuadrado. Bueno, pues en esos 5 años solamente he podido observar el 18% de los datos crudos. Aún hay que elaborar todos esos datos y aún me queda un 82%. Así que solo con eso probablemente tengo para todo lo que me queda de vida y algo más. Y estamos hablando de menos de 1 centímetro cuadrado, así de sencillo. Y estamos hablando de que estamos utilizando tecnología punta. La Universidad Católica San Antonio de Murcia, la UNAM, nos permite utilizar de forma gratuita su microscopio electrónico de barrido, cosa que agradezco enormemente. Ese microscopio fue el mejor en su momento cuando se adquirió precisamente para empezar a trabajar con esta muestra, fue uno de los motivos que movieron a la universidad para adquirir el microscopio. Y no solo nos da una imagen de una excelentísima calidad, era el mejor. Ahora, pues no sé si habrá alguno mejor, pero ya hay muchas como él. En su momento solo había en Europa con esta calidad. Bueno, pues este microscopio no solo nos da una imagen impresionante, podemos llegar casi a nivel atómico en calidad de imagen, en amplificación de imagen, sino que además nos permite hacer con técnicas sofisticadísimas, nos permite hacer un análisis atómico de lo que estamos viendo. Es decir, no nos dice la composición química de molécula compleja, no nos dice qué proteína es la que estamos viendo, no nos dice este tipo de cosas, pero sí nos dice qué átomos componen y en qué proporción componen eso que estamos viendo en ese momento. Y no solo la imagen que estamos viendo, sino podemos marcar un puntito en esa muestra y nos dice exactamente qué átomos la componen y en qué proporción. Así que hasta ahí. Alfonso, perdona que te interrumpa, pero como ahora se tiene que ir ya... Sí. Parece, damos turno a alguna pregunta si hay en la sala de los medios de comunicación y por si, digo porque el tiempo se nos escapa, ¿te parece? Perdona. No, si estáis demostrando lo que sois, es decir, bueno, una eminencia y que podéis estar hablando días y días de todo vuestro conocimiento. Entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento a nuestros dos invitados. Pues parece que no. Yo siempre lo digo en clase, cuando no preguntan, o muy bueno o muy malo. O que no ha entendido nada o que se ha entendido todo. Así que nos vamos a quedar con que se ha entendido todo. Y que lo dejaremos. Juan Manuel tiene el micrófono apagado. Sí, también muchas veces tardan en procesar los datos que se han recibido. Y entonces, si tal nos preguntan, sabemos que después de una conferencia todo el mundo te para por los pasillos por preguntarte y cuando se abre el turno de preguntas en la sala nadie habla. Eso es normal. Pero de gente que estoy seguro que me van a preguntar muchas cosas esta tarde, porque les tengo que dar una teórica que es un poquito más, es un poco compleja en cuestión de metodología de talla, tipo de herramientas, número de incidencia, cosas muy mecánicas, muy ergonómicas que son importantes, para que ninguno se me dé un martillazo en la frente cuando empiecen a tallar y se peinen un dedo debajo, que parece mentira, pero les pasa. Pues nada, despedirme de vosotros, encantado de saludaros. Y por supuesto a los representantes del ayuntamiento, al alcalde y al representante de la agrupación, ¿no es el alcalde de cofradía de allí? De las hermandades, de la Junta de Hermandades, que nos conoceremos allí en persona, que es como hay que conectar. La vía telemática está muy bien para la pandemia, nos ha facilitado mucho el estar en contacto y nos facilita este tipo de actividad, pero lo mejor a mí lo que me gusta es poder compartir los espacios de una manera física. Así que nada, un saludo y buenas tardes. Muchísimas gracias, pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que
nuestro alcalde pues debe, si no hay ningún comentario más. Decir una cosa nada más. Sí, bueno, pues ya os paso a vosotros. Termino para que cierres tú. Bueno, pues solo me queda don Alfonso. Esta mañana le he dado las gracias. Don Juan Manuel se ha ido, don Pedro. Alcalde, corporación, medios municipales, a todas las asociaciones que nos están echando una mano y a todas las que nos están echando una mano, a todo el grupo de trabajo, un gran grupo de trabajo para que las jornadas diocesanas salgan muy bien. No olvidemos que lo importante en las jornadas diocesanas es el día 5, que hay mucho trabajo, pero gracias a Pedro y a Edices creo que vamos a hacer un congreso internacional muy, muy importante. Creo que, por lo que he hablado con Pedro, en pocos sitios os reunís tantos miembros de Edices en persona. Con eso os quiero dar las gracias 1.000.000 de veces por el esfuerzo que vais a hacer. Y nada, el ayuntamiento, darle las gracias, siempre nos echan una mano, nos apoyan, pero bueno, esto se está convirtiendo en algo gordo, tenéis que dar dos de pecho. Y tenía que servirme este momento. Ha quedado claro, ha quedado claro. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos de Pedro y de Francisco Javier a estas ilustres personalidades que esta tarde han querido compartir un hueco de sus vidas, Sánchez Hermosilla y Miñarro López, que son dos eminencias. Ha quedado demostrado y abrimos boca para poder escuchar con todo detenimiento tanto a ellos como al resto de ponentes que van a estar en ese congreso a medio camino entre la fe, la religiosidad, la ciencia, la matemática. A veces, cuando hablamos de las disciplinas de nuestra sociedad, nos cuesta creer que puedan estar tan imbricadas, y ciertamente eso define muy bien cómo es Abarán, porque somos un pueblo que abraza sus tradiciones, que celebramos con gran participación social, pública, cívica, todas y cada una de las actividades, empezando por la Navidad, luego viene la Semana Santa, nuestras fiestas patronales, pero qué duda cabe que también Abarán es un pueblo de grandes científicos y es un pueblo que ha dado al mundo farmacéuticos, médicos, especialistas en distintas disciplinas, y también nos honra tener como paisano a Pedro Peinado. El otro día hablábamos de que hay que devolverle a nuestros paisanos, sobre todo a aquellos que más y con mayor calidad han trabajado en cada una de las áreas, al menos la oportunidad de ser profetas en su pueblo. Esto lo comentábamos el otro día con los compañeros del equipo de gobierno, con Penélope, con Jaime, con Fátima, que efectivamente tenemos una voluntad inquebrantable para que realmente sí se pueda ser profeta en nuestro pueblo. Abaraneros y abaraneras que están brillando con gran calidad en cada una de sus disciplinas, en el área del deporte, de la docencia y al mismo tiempo esa docencia vinculada con la investigación. Tenemos muchas ganas de escuchar a estos ponentes. Va a ser un congreso de amplio calado. Aprovecho la oportunidad que Francis ha tenido hacia el ayuntamiento también trasladarla a cualquier entidad privada que quiera respaldar este evento, porque desde luego que va a ser muy difícil de encontrar un evento de estas características, sin lugar a dudas, no solo en Abarán, sino en la región de Murcia y probablemente en otros puntos de España. Y por supuesto es un congreso que va a ser el día 4 de noviembre, y al mismo tiempo que vamos a tener esta fantástica exposición durante todo un mes en nuestro municipio, y que por lo tanto tiene que ser una oportunidad para potenciar el municipio desde un punto de vista turístico y que podamos acoger en Abarán. Somos un municipio regado por el río Segura, puerta por sentido norte del Valle de Ricote, y que es un municipio con una historia fascinante que merece la pena conocer, y que tenemos grandes vestigios como son las norias de regadío, y vamos a tener durante todo un mes una exposición fantástica. Al mismo tiempo, pues felicitaros de nuevo, ya lo hicimos en el mes de noviembre del año 22, del año pasado, cuando conocimos que Abarán iba a ser la sede de este 20º encuentro diocesano a nivel regional, cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo por los medios de comunicación. Y ese domingo 5 pues tendremos también, por supuesto, un encuentro diocesano que también nos pone un gran reto, porque es un evento multitudinario
y vamos a poner todos los recursos y todos los medios de todas las concejalías para que tanto una cosa como la otra puedan ser todo un éxito. Estamos seguros de que vuestro esfuerzo requiere nuestro mayor compromiso. Y queda todo dicho. Queda todo dicho. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias sí. por vuestro trabajo, por la generosidad y de hacer de Abarán pues la capital sindonológica. Por un tiempo. Bueno, pues si don Alfonso quiere decir algo para despedirse. Agradecerle, por supuesto, la colaboración en todo momento, en muchísimas, sin ponernos ningún tipo de trabas, ningún tipo de problema. Cada vez que tenemos algo, ustedes lo están dando en tiempo cero, así que de verdad muchísimas gracias. Y voy a hablar un poquito a mi favor de mi equipo. Efectivamente, Pedro, no hay nadie en el mundo que sepa más que nosotros de estos dos objetos a la vez. Puede que haya alguna persona viva que sepa más de la sábana santa de Turín, puede ser, pero tiene una visión parcelada. Nuestra visión es holística, es completa, y desde luego no hay nadie en este mundo que sepa más de estos dos objetos que nosotros. Así de sencillo. Y no ha sido fácil reunirlos a todos, no ha sido nada fácil. De hecho, pues ni siquiera para las reuniones nuestras es fácil reunirnos todos. Lamentablemente tenemos que tirar muchas veces de conferencia. Así que esto es un evento de verdad único y irrepetible. Y está teniendo mucho interés, no solo en España, sino fuera de España. Me consta que van a venir personas de Italia, que lo han confirmado, y posiblemente de Estados Unidos también, aún falta por confirmar. Así que esto ha despertado un interés en las personas conocedoras de estos temas verdaderamente impresionante. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, creo que damos por zanjada la rueda de prensa, despidiendo una vez más de don Alfonso y vuelvo a darte las gracias porque sé de buena manera, de Pedro, que has aportado mucho por este congreso. Gracias. Pues nada. Alfonso.